Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que Dios nos use mucho en bien de tantos necesitados. Y eso es lo que quiere el Señor. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo 8, el Señor le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Levante su mano y oremos al Señor. Señor Jesús, queremos oír tu voz. Ayúdanos, Señor. Dirija hoy este momento, Dios. Hay sed y anhelo aquí de oír tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estén cómodos los que pueden hacerlo. Bueno, creemos todos, los que estamos aquí en su mayoría, pues, que el estar aquí tiene una razón. Y es que la obra del Espíritu Santo se realizó en nuestras vidas. El Señor empezó esa obra maravillosa en nosotros, nos habló, nos tocó, nos quebrantó, reflexionamos y sentimos la necesidad de arrepentirnos y de ser bautizados, y el Señor nos ha llenado de su gracia y de su poder, y estamos aquí contentos alabando a nuestro Señor. Hoy estamos felices en esta gran celebración de los 60 años de las misiones en Colombia. Dijéramos que se inició el trabajo misionero, y gracias a Dios que los resultados han sido maravillosos, maravillosos. Entonces, sabemos que es el Espíritu Santo, Dios, quien obra en la vida de las personas. Dios desde el principio mostró que Él es quien se acerca, quien entra, quien obra en la vida de cada persona. Como una introducción, yo quisiera hablarles de lo que Dios hizo en la vida de Naamán, el general. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ahí nos dice la Biblia, mirándolo así de carrerita: Dios le plació salvar a este hombre, llegar a la vida de él, cambiar su ruta, su manera de pensar y seguramente que su manera de vivir. Estaba enfermo, tenía lepra, la enfermedad incurable, y aunque era un hombre con recursos que podía buscar a los mejores médicos de la época, curanderos, qué sé yo, pero él podía hacerlo, mas sin embargo es una enfermedad muy grave que no se cura fácilmente. Dios obró maravillosamente. Mire Dios cómo manejó esta situación. Hay una muchacha de Israel que está por ahí
no sé si cerca a su casa, pero fuera de su casa, y van unas bandas armadas de los asirios, la encuentran y entonces la llevan prisionera a Siria. La muchacha termina en la casa de el general. Las bandas armadas la encontraron y la trajeron cautiva. Esta muchacha terminó en la casa de Naamán. La esposa de Naamán escucha y cree lo que la muchacha le dice. Naamán cree y hace lo que la esclava le había dicho a su esposa, porque ella testificó que en Israel había un profeta y que él podía ser sano de esa enfermedad de lepra. El rey de Siria cree lo que Naamán le dice y lo envía recomendado y con algunos presentes. El rey de Israel reconoce que el único que podía sanarlo y salvarlo era Dios. Él por eso miró que era como un desafío, una amenaza, porque él no tenía la capacidad ni el poder para sanar a este que estaba enfermo. No tenía poder de darle vida a nadie. Entonces él estaba atemorizado, pensando que era que el rey de Asiria quería entonces desafiarlo o entrar en guerra con él. Dios habla a Eliseo para mandar a traer al general del palacio real. Eliseo da un mensaje por medio de su siervo. Entonces lo que yo quiero presentarles aquí es todo lo que se genera alrededor de la salvación de una persona, de la sanidad, no solo de su cuerpo, sino también internamente, porque ahí dice la Biblia que este hombre cambió y el Dios de Israel siguió siendo su Dios. Uno, las bandas armadas son usadas por Dios, yo estoy seguro. La muchacha es tomada prisionera. Entonces Dios aquí usa a esta muchacha, quien llegó a la casa de Naamán. Todos estos puntos nos van enseñando cosas importantes. La esposa de Naamán escucha y cree lo que la esclava dice. Naamán también terminó creyendo en el mensaje de la muchacha que estaba trabajando en su casa. El rey de Siria cree lo que Naamán le dice y lo envía al otro rey. El rey de Israel no entiende mucho, pero Eliseo lo usa Dios para decirle al rey: envíame al general para que sepa que aquí en Israel hay profeta de Dios. Dios entonces empieza a obrar. Eliseo le da un mensaje al general, pero se lo manda con el siervo. El general no cree mucho en el siervo y se siente humillado por su arrogancia. Y entonces dijo: pensé que el profeta saldría, pondría sus manos sobre mí y oraría por mí. Pero no salió. Me voy, en mi tierra hay ríos más cristalinos, porque lo que le dijeron es que se sumergiera 7 veces en el Jordán, y él dijo: allá hay ríos más limpios que el Jordán. Naamán, disgustado, se iba a ir, pero aquí entran los siervos y entonces le dicen: Padre mío, si el profeta te hubiese pedido algo mucho mayor, no lo hubieses hecho. ¿Cuánto más ahora ir allí y sumergirse 7 veces? Eso no es difícil. ¿Por qué no lo haces? Y lo convencieron.
Es decir, cuando Dios se propone un plan, Él usa las personas que tenga que usar. Y yo no sé aquí cuántos desean dejarse usar para todos esos proyectos maravillosos que Dios tiene en la salvación de muchas personas en esta ciudad de Bogotá y en todo nuestro país y en el mundo entero. ¿Cuántos de ustedes pueden creerlo? Que Dios nos puede usar maravillosamente a través de su Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Alguien querrá levantar su mano y decir: úsame, Señor. Yo te quiero servir en bien de los perdidos. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Usa mi vida, Señor. Así es que Dios lo que se propone, lo hace. Se propuso salvarnos a nosotros. Y digan amén los que se sienten salvos hoy aquí. ¿Y cuántos están alegres por esta maravillosa salvación que el Señor nos ha dado? Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre santo, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso en el Nuevo Testamento nosotros encontramos esa obra maravillosa del Espíritu Santo en la salvación de muchas personas. Dice la Biblia, el Espíritu Santo haciendo misiones a través del Señor Jesús. Él es el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo, aleluya, porque Dios es uno y uno su nombre. Pero en este proceso, dice San Lucas capítulo 4, verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Eso es grande, eso es maravilloso. Él se preparó para iniciar este gran ministerio. Entonces, encontramos aquí en la palabra del Señor, cuando el Señor inicia su ministerio, vino a Nazaret, Lucas capítulo 4, verso 16 al 19. Jesús vino a Nazaret y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a todos los que están sin Dios en este mundo. Porque no tener a Dios es la pobreza más grande que existe. Seguramente también muchos en la época eran muy discriminados, porque para los judíos los pobres llevaban una maldición, igual que los enfermos, y no se acercaban a quienes eran pecadores. Mucha gente recibía menosprecios, pero el Señor vino a predicar las buenas nuevas a los pobres. Éramos pobres espiritualmente, pero ¿cuántos hoy son ricos por la gracia y la misericordia del Señor?
Porque Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Alabanzas al Señor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Muchos, es decir, todos los seres humanos, estábamos quebrantados de corazón. Pecamos ante Dios cuando tuvimos uso de razón. Hicimos cosas muy malas. Y muchas personas quedaron con heridas profundas en sus corazones. Muchos hogares despedazados, muchos niños huérfanos, muchas personas encarceladas, muchas personas han muerto y sus seres queridos han quedado en situaciones muy difíciles. El diablo ha dañado mucho la vida de las personas, engañándolos de una manera y de otra. Pero el Señor Jesús vino a curar, a sanar los corazones quebrantados. Por eso el que viene a Cristo, su vida cambia por completo. Una vida de miseria, una vida de dolor, una vida de vacíos en el alma, cambia radicalmente, porque en Jesucristo encontramos, aleluya, encontramos el alivio, la paz, la felicidad. Sobre todo, Él nos cura. Él nos cura de la enfermedad del alma. Eso es lo que dice Isaías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él pagó lo que debíamos. Si venimos a Cristo, Él entonces nos redime, aleluya, nos perdona, nos justifica, porque Él pagó lo que nosotros debíamos. Alabado sea su nombre. Y por su herida fuimos nosotros curados. Aleluya. Yo no sé aquí cuántos han sido curados, cuántos están sanos de esas heridas, de esa enfermedad que ha causado tanto daño, de una enfermedad que no hay medicinas en esta tierra para curarla, que es la enfermedad del pecado. Aquí no valen buenas obras. Aquí no vale que la persona pueda justificarse a sí mismo porque sea una persona correcta, educada. En fin, hay personas que le sirven mucho a la sociedad, es verdad. Pero en cuanto a la salvación, yo le digo, el único que cura la enfermedad del pecado son las heridas de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Es Jesús quien me curó a mí. Es Jesús quien te curó a ti. Y digan amén los que están sanos aquí esta tarde. Por la gracia y la misericordia de Dios, estamos sanos internamente.
es la felicidad que tenemos, es la alegría en la que vivimos, es el gozo de nuestra fiesta aquí, en esta tarde o en este día. Estamos festejando que un día la palabra de Dios a través de la misión llegó aquí a nuestra vida, y hoy estamos sanos del pecado, sanos, felices. Oye, yo estoy contento aquí esta tarde, estoy contento, feliz. A ver, un aplauso si está contento para el Señor. A los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. Estábamos todos cautivos. Un amo nos tenía dominados, un amo cruel que usó muchos medios para encadenarnos, pero Él vino a sacar a los que estábamos en las cárceles. Él vino a liberar a los que estábamos encadenados, atados en el pecado y en el mal, pero Él vino a liberarnos. Aquí tenemos gente liberada de la cautividad del pecado. Alabanzas a su nombre santo. Y vista a los ciegos, no veíamos nada relacionado a lo espiritual, no entendíamos nada, andábamos en tinieblas, pero Jesucristo es la luz del mundo, y los que lo hemos seguido ya no estamos en tinieblas, sino que tenemos la luz de la vida. ¿Cuántos tienen la luz de la vida hoy? Vemos con claridad el reino de los cielos y vemos con alegría cómo Dios proveyó este plan de salvación tan lindo. Alabanzas al Señor. Y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Saben? El diablo en la tentación le ofreció los reinos al Señor. Él dijo: a mí me pertenecen los reinos de este mundo, y si usted postrado de rodillas me adora, yo se los entrego. No hay necesidad que usted establezca otro reino. Trabajemos aquí juntos, hagamos un solo reino. Yo le doy la autoridad. Pero el Señor Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, contigo no quiero nada. Nada tengo que ver con el príncipe de este mundo. Yo vine de arriba, yo descendí del cielo y vine aquí a establecer el reino de Dios. Y en esta tarde estamos en el reino de Dios, en el reino de la autoridad de Dios para salvar y para obrar. Alabanzas al Señor. El año agradable era un año de una fiesta grande y gloriosa en Israel. Se convocaba el año del jubileo. Se convocaban muchas personas, los siervos, muchos que habían sido llevados, vendidos, perdían las tierras, otro era el dueño de ellas. Muchos de ellos regresaban a verse con su familia, a unirse con todos sus hijos, sus familiares. Lo que era de ellos, muchos lo recibían. Podían cosechar, podían tener cosas, podían adquirir. Eso era una bendición grande. Pues cuando Jesucristo vino a esta tierra,
Vino a predicar el año agradable del Señor, el año de la comunión, el año de la alegría, el año de la felicidad. Con ese despliegue maravilloso y bondadoso del Señor, sanando los enfermos. Dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice la Biblia que hubo mucho gozo, como el que hubo en Samaria cuando llegó Felipe. Hubo mucha alegría porque los enfermos eran sanados. Multitudes de enfermos recibían sanidad, eran liberados, muchos endemoniados, y todos regresaban a sus casas. Los leprosos eran limpiados, no podían estar con su familia, ni podían estar en la ciudad, tenían que estar en un desierto hasta que muriesen, pero muchos de ellos fueron limpiados y regresaron a estar con su familia, estar en la ciudad. Aleluya. Oh, hermanos, qué año tan agradable, qué tiempo, qué día tan agradable es el nuestro. Es el día de la gracia, es el día del perdón. Hoy aquí hay perdón. Hoy aquí el Señor ofrece limpieza a su corazón. Hoy aquí el Señor ofrece liberación para usted. Oiga, y ofrece sanidad. ¿Cuántos creen que un enfermo se sana aquí? Porque es Jesús el sanador. Y en el nombre de Jesús los enfermos se sanan. Alabanzas al Señor. Y si hay un mal espíritu que lo tiene mal, que no lo deja pensar bien, pues usted puede ser liberado aquí ahora, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, porque sentimos que aquí está el poder de Jesucristo. Aleluya. Jesús, mire lo que hace un hombre enfermo. Vino a él un leproso pidiendo limpieza, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así que le hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Le dijo: no le digas a nadie esto. No le digas a nadie, no le digas a nadie. Preséntate. Entonces Jesús dijo: no vayas a publicar esto. Ve a la ciudad, a los tuyos, preséntate ante el sacerdote, pero no digas nada. ¿Quién te sanó? Y el hombre se fue y llegó a la ciudad. Pero cuando llegó, él no soportó. Él iba a morir. La vida de él era una vida muy difícil, sentenciado a muerte. Y él empezó a contar. Claro, la gente le dijo: oye, tú no eres un leproso, ¿qué haces por aquí? ¿Quién te limpió de la lepra? ¿Estás bien? Y él dijo: me encontré a un hombre. Ese hombre se llama Jesús.
y Él limpió mi lepra. Él me sanó. Nosotros tuvimos un encuentro con Él y Él nos limpió, nos sanó, nos perdonó, nos dio la vida. Y a veces nosotros no le contamos a nadie, guardamos esto como en secreto. Abra su boca, por favor, y cuente cuán grandes cosas ha hecho el Señor en su vida. ¿Con cuántos aquí el Señor ha hecho grandes cosas? ¿De cuántos ha tenido misericordia? ¿Cuántos viven una vida tranquila, feliz? Una vida en paz, una vida llena de regocijo. Porque Él nos cambió, Él nos cambió, Él nos hizo nuevas criaturas. Él no se quedó callado. Él me sanó. Él me sanó. El ciego del capítulo 9 de San Juan, le dijeron: ¿quién te dio la vista? Y dijo: no, el hombre que se llama Jesús. Ese hombre es pecador. Dijo: yo no sé si es pecador, pero lo que sé es que Él me sanó. ¿Cuántos saben aquí que Él nos sanó? No de una enfermedad que también las ha sanado, pero la enfermedad más grave, que es la enfermedad del pecado. Hoy somos sanos. Hoy somos sanos. El Señor andaba con sus discípulos en su trabajo. Y entonces dijo: me voy por aquí, voy a pasar por el territorio de los samaritanos. Los discípulos lo dejaron porque los judíos no entraban en los territorios de los samaritanos, porque para ellos era una contaminación. No se llevaban bien, no había armonía. No se querían. Los judíos los menospreciaban. Pero Jesús dijo: por aquí voy a irme, porque yo no discrimino a nadie. Yo vine a este mundo para que tengan vida todos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy por aquí. Y ellos lo siguieron. Ellos se fueron a comprar comida y Él llegó al pozo de la mujer samaritana y tuvieron el encuentro. Empezaron a hablar y a ella se le hizo extraño que Él le pidiera de beber. Tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Y Él le dijo: si conocieras el don de Dios, que es el amor de Dios, como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea o cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no hace discriminación. Él tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Sus brazos están abiertos. Si conocieses quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva.
Ella dijo: no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Ella no sabía de qué agua le hablaba. Pero ellos siguen el diálogo hasta que él le descubre la vida a ella. Y entonces le da muchas respuestas. Y a lo último entonces ella toma el cántaro y sale corriendo. Y en Samaria empieza a decir: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Quién soy? Él lo sabe. Vengan y mírenlo. Este debe ser el Mesías. Y vinieron los samaritanos. Y cuando lo oyeron hablar, creyeron en él. Y dijeron: ya no creemos solo por tus palabras, sino que lo hemos oído y creemos en él. Este es el Dios de la salvación. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Un hombre poseído de una legión, el gadareno, no había esperanza. Trataban de ayudarlo, pero no había forma. Las autoridades lo tomaban, lo encadenaban, lo amarraban, pero no había nada que hacer. Despedazaban las cadenas. Los grillos los desmenuzaba, dice la Biblia. Y entonces, un día llegó Jesús, un hombre que nadie lo podía dominar, pero cuando ve a Jesús, cae de rodillas y le dice: Señor, ¿por qué has venido a atormentarnos? Te conozco quién eres. Y Jesús comenzó a decirle a la legión: sal de él, sal de él, sal de él. Y le hace la pregunta y él dice: somos una legión, somos muchos. Los mandó salir fuera y luego el hombre fue, lo organizaron bien y luego estaba sentado al lado de Jesús en su juicio cabal. La gente estaba muy preocupada viendo, más que todo por la muerte de los cerdos. La pérdida económica fue más significativa que el milagro que hizo por este hombre. Pero ahora está al lado de Jesús. Y cuando Jesús sale y sube a la barca, él quiere subir para irse con él. Pero Jesús le dijo: no, no vengas conmigo. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuéntale a los tuyos. Aleluya, cuéntale a los tuyos. Cuéntale a los vecinos. Cuéntale a las personas que tu vida cambió desde que Cristo entró en tu ser. De que recibiste el perdón, la palabra del Evangelio. Qué lindo es este Evangelio. Qué maravilloso es Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Muchas personas salvó el Señor. Y aun cuando Él murió, dio su vida por nosotros, fue sepultado, resucitó y apareció a sus discípulos. Estando las puertas cerradas, Él aparece donde ellos están. Ellos no le hablan palabra, están asustados,
Pero Él les dice: yo soy, no temáis, paz a vosotros, tranquilos. Y San Juan capítulo 20 dice que por 2 veces les dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Porque para hacer la obra, aleluya, hay que recibir la unción del Espíritu Santo para realizar el trabajo de ir y anunciar el Evangelio, de orar por los enfermos, de reprender a los demonios. Hay que estar ungido del Espíritu Santo. Yo no sé aquí cuántos son bautizados con el Espíritu Santo. Digan amén los que tienen el bautismo. Y los que no lo tienen, hay Espíritu Santo aquí. El Espíritu Santo va a bautizar a muchos en este programa, ahora o esta noche o mañana, pero muchos van a recibir el Espíritu Santo. Porque las misiones seguirán, las misiones avanzarán, se extenderán, todo seguirá adelante en el nombre de Jesús. Creo que debemos estar listos para esta gran labor que debemos desarrollar, que debemos realizar en el nombre de Jesús. Alabanzas. ¿Saben ustedes que el Señor estuvo con ellos 40 días? Ellos no querían alejarse de Él. Ellos deseaban oír con claridad cada palabra que salía de sus labios. Él murió, fue sepultado, pero ahora está vivo. Resucitó, decían ellos. Escuchemos las palabras que Él nos dice. Son palabras de vida, porque en la resurrección de Cristo, aleluya, está el sello de la vida, de la salvación, de todo lo que encierra la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Él está vivo. Él está vivo. Él resucitó de entre los muertos. A su nombre sea la gloria. Él resucitó. Él resucitó. Y me gustó mucho lo que decía el hermano Reinel. Fue una resurrección perfecta. No se veía mal. No se veía convaleciente. No se veía como si los golpes y lo que le pasó se notara en él. Juan lo ve en Apocalipsis allá en el trono y dice: yo vi cuando él lloraba, y entonces uno de los ancianos, porque no había quien abriera el libro ni desatara los sellos, y Juan lloraba, y un anciano, uno de los ancianos le dice: no llores más, Juan, no llores. Hay uno que puede abrir el libro y desatar los sellos. Es el león de la tribu de Judá. Y Juan mira dónde está el león. Él no ve ningún león. Él ve un cordero de pie, como inmolado. Él murió, se levantó, pero él estaba de pie. Él estaba de pie. El cordero estaba de pie. El cordero estaba de pie como inmolado. Y aquí está Jesús para hacer lo que se debe hacer en su obra, aquí en esta celebración gloriosa y grande. Así es que Él derramó de su espíritu
Él se despidió de sus discípulos y les dijo: quédense aquí en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto, porque esto sigue la predicación del Evangelio. Y ellos de verdad que sí lo esperaron. No todos, pero un grupo pequeño estuvo en el aposento alto. Y cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ¿sabe qué nos dice la Biblia? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente se oyó un estruendo en el cielo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu es el que da las lenguas. Eso es un milagro grande. El Espíritu Santo toma el control. El Espíritu Santo nos da un idioma que no conocemos. Toma nuestro cerebro, nuestras cuerdas vocales, nuestro ser, y nos pone a hablar en un idioma que no conocemos. No conocemos. El día de Pentecostés ellos no sabían en qué idioma estaban hablando, pero los que los oían sí escuchaban que estaban hablando las maravillas de Dios. Cosas sobrenaturales, cosas que sucedieron con lo que Jesús hizo en bien nuestro. Entonces es Él el que bautiza, es Él el que da las lenguas, es Él el que da el poder. Y desde el día de Pentecostés le habló a las multitudes, porque es el Espíritu Santo el que hace las misiones a través de todos los que Él usa. Es el Espíritu Santo. Por eso Pedro predicó lleno del Espíritu Santo, y 3,000 se convirtieron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Felipe llegó a Samaria de huida de una persecución. Pero cuando llegó, les predicaba a Cristo. Y dice que muchos endemoniados eran liberados. Y muchos enfermos eran sanados. Y hubo gran gozo en la ciudad de Samaria, porque llegó el poder de Dios. La palabra de Dios, el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo. Llegó a Samaria y hombres y mujeres se bautizaron, y aún el mago estaba cerca, atónito, porque lo abandonaron a él y todos siguieron a Jesucristo. Hermanos, es Jesús quien está aquí. Es Jesús quien está haciendo la obra en Colombia. Él fue el que envió el primer misionero y los demás que vinieron. Él es el que salvó a muchos predicadores que llevan años predicando, que no son un ejemplo. El Espíritu Santo aún los tiene, dándonos ejemplo de trabajo, de unción, de todo lo que hay que hacer. Es el Espíritu Santo. Él es el que hace las misiones. Así es que aquí en esta tarde hay una bendición para cualesquiera de las personas que está aquí. Está lloviznando, pero gracias a Dios que se ha detenido el agua fuerte, ¿cierto? ¿Cuántos agradecen a Dios
¿Y cuántos se sienten bien? Es Él que nos bendice y nos ayuda. Estén de pies, por favor. Si alguien quiere que oremos aquí por usted, puede ser sano, puede ser salvo. Si siente acercarse por aquí, venga. Podíamos orar antes de terminar aquí. ¿Alguien desea acercarse por aquí? Dios le bendiga. ¿Alguien más por aquí? Acérquese, vamos a orar por usted en el nombre de Jesús. Hay personas, amén, hay personas que desean y necesitan, miren, a pesar de la llovizna, a pesar de la incomodidad, pero hay un deseo de recibir lo que se necesita en el alma. Veo muchas personas acercándose. Vengan por aquí, es una oportunidad que Dios nos da. Acércate, acércate. Vamos a orar por los amigos, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los que tienen necesidad, en el nombre de Jesús.